Bienvenidos a Estudio 7, texto, idioma y mensaje en solo 7 palabras, texto, idioma y mensaje en solo 7 minutos. Retomamos nuestro estudio del libro de Apocalipsis. En esta ocasión abordaremos Apocalipsis 7, versículos del 5 al 8, ya que básicamente es una lista, la lista de los sellados de los hijos de Israel. Esta lista es particular, también es larga, así que solamente tomo el versículo número 5, las 3 tribus mencionadas en el versículo 5, y a continuación mencionaré solamente la última parte del versículo 8. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Esta lista, como mencionaba, se encuentra en los versículos del 5 al 8. Y la forma en la que nuestra Biblia en español está distribuida esta lista o los nombres de esta lista es de la siguiente forma. Encontramos 3 tribus en el versículo 5, 3 tribus en el versículo 6, 3 en el 7 y 3 en el 8, para un total de 12 precisamente. Sin embargo, seguramente ya lo has escuchado o lo has estudiado en otra ocasión, esta lista es sui generis, es diferente. Sí, son 12 tribus, pero no son las mismas tribus que normalmente aparecen en otras partes de la Biblia. Hay aproximadamente 20 listas de este tipo y no todas son iguales, pero normalmente las listas mencionadas, aunque no tienen un orden exactamente igual, sí predomina el hecho de que al principio aparece Rubén, el hijo mayor de Israel. Sin embargo, en esta lista encontramos que el primer nombre es el de Judá, no el del primer hijo, no el del primogénito, sino el de Judá. Esto ya nos da un énfasis, esto ya nos dice algo. Judá aparece en primer lugar no solamente por la relevancia que ya para el tiempo de Juan tenía esta tribu a nivel del pueblo en general, a nivel del pueblo descendiente de Israel, sino también porque definitivamente Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y Cristo tiene que ver con Judá, ya que es un descendiente de esa tribu, es descendiente de David, es el león de la tribu de Judá. Así que hay una preeminencia, una importancia de esa tribu, y no tiene nada de raro entonces en ese contexto que aparezca en primer lugar. Pero otra cosa en la que es diferente el conjunto de nombres aquí mencionados es el hecho de que no aparece ni la tribu de Dan ni la tribu de Efraín. Y en lugar de estas dos tribus aparece la tribu de José y la tribu de Leví. Aun cuando en el Antiguo Testamento normalmente no aparece nunca la tribu de José, una tribu llamada José. En realidad José, como el hijo favorito de Jacob, recibió una doble porción, de tal manera que eran sus dos hijos, Efraín y Manasés, los que llegaron a ser las cabezas de las tribus. Por su parte, las tribus de Dan y Efraín en el Antiguo Testamento van a ser reconocidas más bien como tribus apóstatas, como parte de la familia, sí, pero que no hizo muchas cosas buenas o que le dieran el privilegio de mantenerse en esta lista de los descendientes de Israel. Desde su discurso en el hecho de su muerte, Jacob habló de Dan como una serpiente junto al camino. A lo largo de la historia de Israel, Dan se caracterizó por hacer cosas, repito, que no eran lo más positivas. Por ejemplo, en Jueces se presenta a Dan como un pueblo que, entre otras cosas, se hace imágenes y adora esas imágenes. Durante el tiempo de la monarquía, también Dan llega a ser uno de los centros de adoración idolátrica. En el libro de Jeremías hay una referencia muy interesante que dice lo siguiente: desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia. Esos textos fueron entendidos más tarde por los rabíes judíos y también por algunos escritores cristianos como que esto anunciaba que la tribu de Dan sería el lugar de donde vendría el anticristo. Así que Dan y Efraín, aunque he hablado más en este caso de Dan, son vistos como tribus apóstatas, tribus que no representan lo bueno, sino todo lo contrario. Hay dos fuentes en particular que tú puedes consultar para conocer más detalles de esto: el Testamento de Dan, y en una obra de Ireneo, este escritor cristiano menciona precisamente esta asociación del hecho de que de Dan vendría el anticristo. Pero hablemos ahora de lo positivo que encontramos en esta lista. En primer lugar, la expresión tribus de los hijos de Israel se va a repetir de forma casi idéntica en Apocalipsis 21:12. Apocalipsis 7, al menos en lo que se refiere a las 12 tribus de Israel allí mencionadas, tiene un vínculo, una conexión sumamente importante con el capítulo 21 de Apocalipsis. Y eso ya también dice mucho, porque estas 12 tribus tienen que ver entonces con la Nueva Jerusalén, con esa ciudad que obviamente será la capital de esta nación israelita, pero que sabemos que ya no se refiere a Jerusalén en esta tierra, sino la Jerusalén celestial, la Nueva Jerusalén.
la Nueva Jerusalén que en su momento descenderá también a esta tierra. Estas 12 tribus no están pensadas en los israelitas étnicos, en los israelitas de sangre. Esta conexión tiene que ver con el pueblo de Dios que habitará en esa Nueva Jerusalén. La expresión de las tribus de los hijos de Israel también aparece en Éxodo, cuando se habla de las piedras del pectoral, cuando dice que estas tribus serían como sellos que llevaría el sumo sacerdote sobre su corazón, sobre su pectoral, sobre el pecho. Así que los hijos de Israel, por supuesto, tienen que ver con algo muy preciado para Dios mismo, para Cristo, que era representado por el sumo sacerdote. Y una cosa también importante es entender que esta lista de tribus se parece a un censo. Y la razón que normalmente había para hacer un censo en tiempos del Antiguo Testamento y en tiempos bíblicos era normalmente determinar la fuerza militar de una nación. Así que este pueblo, las 12 tribus aquí mencionadas, con sus excepciones y particularidades, tienen que ver con un ejército también, tienen que ver con el conteo de aquellos que pertenecen al ejército de Dios. Y este ejército, por supuesto, va a vencer. Apocalipsis es un libro simbólico, así que no estamos hablando aquí de 12.000 como un número literal. No es que realmente vaya a haber solo 12.000 de cada tribu, así como esas tribus, insisto, no serán tribus sanguíneas, no tiene que ver con un cumplimiento literal de las tribus de los hijos de Israel. Y para eso tenemos muchas evidencias en el Nuevo Testamento, que aunque no es el caso aquí, mencionaré solamente de paso. De acuerdo a Romanos, de acuerdo a Gálatas y otras partes del Nuevo Testamento, Dios ahora tiene un Israel ampliado, vamos a decirlo de esa forma. Dios tiene ahora un pueblo que no solamente depende de que hayan tenido el rito de la circuncisión, sino que más bien hayan aceptado a Cristo y ahora, bautizándose en el nombre de Cristo Jesús, son parte también de ese pueblo. También ahora son herederos de las promesas que recibió originalmente ese pueblo. Así que no estamos hablando aquí ni de un número literal ni de tribus literales. Estamos más bien hablando del pueblo de Dios, o como diría el Nuevo Testamento, del Israel de Dios. El ejército que va a triunfar va a ocupar esa ciudad, porque Dios se encargará de eso. El mensaje entonces de 7 palabras de la sección de las 12 tribus, de los 144.000 simbólicos que han de ocupar la Nueva Jerusalén, es el siguiente. Ciertamente, el Israel de Dios será salvo. Su ejército vencerá.